Mis padres eran vascos navarros, que vinieron en el año 26 a Argentina. ¿Los dos? Los dos vinieron casados, son de las montañas de los Pirineos. Y bueno, se instalaron en Olavarría, estuvieron 2 años en Alvear, luego volvieron a Olavarría y por último ya en el año 29, poco antes de nacer yo, se instalan en Sierra Chica como panaderos. ¿Usted es el hijo mayor? No, yo soy el segundo hijo, somos 3 hijos, 2 mujeres, yo soy el segundo. Mi padre era un vasco con las características salientes, creo que del vasco, y mi madre también, una bella mujer que se llama una madre excepcional. ¿Es parecido a él usted? Algún parecido tengo con él, sí. O en el carácter. En el carácter. Sí, lo tenemos. Yo tengo solamente la escuela primaria en Sierra Chica, donde llegaba a caballo. Hice toda esta escuela, salvo el primer grado, que lo hice estando todavía en Sierra Chica, así que lo hice hasta el 6º grado. Quise estudiar, por supuesto. ¿Qué quiso estudiar? Quería hacer la secundaria, pero era una aspiración imposible, así que ya mi hermana mayor lo había intentado, tampoco se podía por razones económicas, la situación en aquellos años no era de tanta facilidad. Además el cargo de ser hijo único significaba ciertos compromisos. De modo tal que me propuse ir formando mi cultura de alguna manera, cultivando un gusto desde muy chico por la lectura, por el conocimiento. No sé, nunca definí qué podría ser como profesión, nunca me tentó un título, siempre me gustó la cosa pública. Desde muy chico, además en casa se hablaba mucho, se informaba mucho, se discutía mucho, sobre todos los temas políticos, nacionales, internacionales. Hoy por hoy tiene amigos de aquella época de su vida, de su adolescencia. Sí, amigos no cultivados, amigos de encuentro, porque yo he seguido siempre caminos distintos a todo el grupo de aquellos amigos, tanto de la escuela primaria como de la gente del campo. De modo tal que no siempre tenemos el tiempo para encontrarnos, pero son encuentros felices cuando nos hallamos con ellos. Soy prudente en la definición de los amigos. Además, cuando uno está en la función pública debe ser muy cuidadoso. El hombre que está en la función pública debe cultivar una enorme libertad para tomar decisiones cuando crea convenientes con cualquier persona. Entonces, esto hay que vigilarlo mucho. A veces uno dice duramente, que la política no te permite tener amigos, porque lo peor que uno puede hacer en la función pública es trabajar para los amigos. Los amigos son la familia. En esa función está mi esposa, estuvieron mi madre, mis hermanas o mis hijos. Esa es la función, la cumplen ellos acabadamente. Yo cuando veo y salgo por ahí, veo a algún pibe a caballo cuidando unas vacas, y yo hice eso mismo y a veces me veo yo mismo. Qué insólito pensar que ese chico que uno ve mañana podría haber sido intendente de su ciudad. Sin embargo, es posible. ¿Usted lo pensó en algún momento? ¿Soñaba una vez? Siempre tuve vocación por la cosa pública, no sé si era por la municipalidad, pero por el gusto, por el municipio, pero sí un gran gusto por la cosa pública, una gran atracción. Entonces en el campo se hace de todo, del tambo, a fabricar quesos, trabajar, juntar maíz, qué sé yo, sembrar la huerta, trabajar en las cosas al alambrado, lo que hace ninguna maravilla, no somos héroes de nada, pero eso es lo común. Y en los ratos libres, leer, yo siempre tenía un plan, todos los años me hacía un plan de lecturas, es decir, el plan consistía en descubrir esto que quería descubrir. No siempre conseguía los libros, no siempre podía, yo tardé años en poder conseguir comprar los primeros libros. Yo por muchos años me levantaba 1 hora antes y le dedicaba 1 hora exclusiva a la lectura, a tomar mate, a la cocina económica con la leña de vaca y avanzaba en eso, y luego el tambo le permite a uno volver, nos permitía volver sobre todo lo leído, o sea, resultaba muy útil. Después participé muchos años en la cooperadora de la escuela, organizando carreras, carreras sortijas, carreras cuadreras, bailes, tertulias. Ese era un grupo muy lindo que trabajó hasta que me casé, estuvimos alrededor de 10 años trabajando activamente en todo eso.
que nos dio mucha satisfacción participando de algunas carreras sortijas como simples vecinos. Bueno, no había demasiadas habilidades. Claro. ¿Y cuándo dejó el campo? Dejé cuando me caso, en el año 66. Yo por entonces, yo era tambero y siempre siendo tambero fui concejal. Fui candidato a intendente en el año 62, una cosa muy curiosa, andaba de bote y bombacha, bueno, salimos por supuesto tercero y lejos, pero era secretario del bloque de concejales. En el año 63 pasé a presidir el bloque de concejales, un grupo de jóvenes tomamos la conducción del Partido Radical entonces, y por ahí empezó todo esto. Echeverri también fue viajante. Sí, fui viajante cuando yo tengo que volver acá, venir al pueblo, que ya el campo no nos daba para mantenernos una segunda familia, por amigos, me presentaron una empresa líder y yo, que venía de ser un tipo hosco, de pocas palabras, aparecí siendo viajante. No cuadraba a mi modo de ser viajante, el clásico viajante. Traté de aprender mucho, traté de escuchar mucho, de leer lo que había sobre el tema, y lo que no suplía por simpatía lo hacía con mucho trabajo, y pasé a ser un vendedor de los mejores vendedores que tuvo la firma. ¿Qué vendía? ¿Qué productos eran? En aquel momento era una casa más prestigiosa, era Ciabasa, Polvo Camello, los detergentes, era Johnson, Lámpara Philips, bueno, una serie de vinos. Aprendí mucho, mucha relación, fue una muy buena experiencia. El primer discurso fue muy circunstancial, en la Quinta de Ochi, en Sierra Chica, debe haber sido el año, no me acuerdo, 56, 57, por ahí. Hicimos un asado, una fiesta donde lanzamos una lucha interna con candidato a intendente, don José Iturralde. Yo debí presentarle, agarré ese micrófono por primera vez en mi vida. Yo por entonces no sabía lo que era un teléfono, no sabía hablar el teléfono, yo era concejal y me costaba hablar por teléfono, no sabía. Así que esa fue mi primera experiencia, de bota, de bombacha, de pañuelos, usaba bigotes entonces. Una foto que creo se ha perdido, para mí fue inolvidable, ¿no? Ha sido más o menos intensa, pero no agitada. Creo que mi vida nunca es agitada. Puede ser muy ocupada, pero no diríamos que es agitada. Lecciones son muchísimas, un largo aprendizaje. La primera condición es la que ya Aristóteles marcaba, que en los vascos es muy característica, gozar de lo que se hace. Esto sí lo aprendí en las leyendas, en los cuentos y en las cosas de mi propia casa, gozar de lo que se hace. Yo era tambero y vivía muy feliz siendo tambero. Y cuando había que trabajar siempre me sentí feliz. Nunca renegué de lo que había que hacer. Y cuando fui viajante gocé. Y cuando luego tuve que trabajar, o trabajaba en un estudio jurídico, fue espectacular con el doctor Zaparrat, todo lo que aprendí, las relaciones que tuve, el conocimiento. Y cuando por un hecho que no viene al caso contarlo, por una casualidad que se vincula a lo personal a lo político, terminé como martillero, descubrí que era una profesión excelente, que generaba cantidad de conocimientos, cantidad de amigos, y que nos dejaba mucha libertad para hacer política, por los tiempos vacíos que la profesión genera. Una de las mejores para hacer política es la de martillero. Y luego la función pública, claro, hay lecciones diversas, distintas, valiosas. Vuelvo, todo es un aprendizaje. Yo creo que no soy igual ahora que cuando era senador, ni que cuando fui mi primer mandato, porque se han ido aprendiendo cosas. Alguien dirá, bueno, pero usted tuvo que gobernar para aprender. No, no es cierto. Estas cosas, la experiencia, que creo que la virtud del hombre, es vivir descubriendo cosas nuevas todos los días, y esto lo tiene la función pública. Uno tiene entre las debilidades que tiene ser muy emotivo, aunque no lo parezca. Cuando nosotros un sábado llegué al hospital y habíamos terminado el búnker donde, me encuentro con que se había terminado el búnker, donde íbamos a instalar
el tomógrafo, yo estaba solo allí y me emocioné. Y después dije, ¿por qué me emociono? Pero sentí una profunda emoción, solo, como que había un logro ahí fantástico a mi juicio. Bueno, esas cosas que nos emocionan se dan con los chicos, con los heridos. Yo ando bastante en el hospital, tengo oportunidad de hablar con mucha gente. Son muchas las cosas que nos emocionan, muchísimas. No siempre se traslada, y uno debe manejar las emociones, a lo público, ¿no es cierto? Y muchas veces uno tiene que mostrarse muy duro porque tiene algunos principios de los cuales no nos vamos a acabar. Es muy duro decirle a un funcionario que tiene que irse, es terriblemente duro, pero esas son las durezas que he mantenido y las voy a mantener a rajatabla. Cuando deje de mantenerlas seré un mal gobernante, pero es doloroso, terriblemente doloroso, pero hay que hacerlas. ¿Usted cree que la democracia es realmente la mejor forma de gobierno en este momento? Claro que sí, siempre ha sido la mejor forma de gobierno. La democracia y la república. Nosotros vivimos un mundo del gran triunfo de la democracia liberal, que es uno de los logros utópicos e ideológicos más acabados de la historia de los últimos aproximadamente 500 años de la historia occidental. La preeminencia de la voluntad del pueblo dentro de normas que garantizan la libertad de los menos poderosos. Una sociedad que no prohíbe cosas es una sociedad que termina en manos del más poderoso, y el más poderoso es el que tiene el palo más grande y más plata. La democracia liberal, la democracia de la república, de las instituciones del derecho, de todo esto, nos garantizan a todos tener paz y espacios propios de libertad. Y esto es un logro fantástico. Y ya había unos chicos, y a todos trato de decirles, el acto eleccionario. El acto eleccionario, en ese instante donde uno pone su voto en un sobre en el cuarto oscuro y lo pone en una urna, ejerce la libertad más maravillosa que puede tener un ciudadano. En ese momento somos libres, totalmente libres. Esta Argentina es barato mentir, es barato calumniar, es barato matar, es barato robar. Y esto debe terminarse. Debe ser muy duro para quien roba, debe ser muy duro para quien mata, debe ser muy duro para quien viola. Estas cosas son las etapas a cumplir que debiera ser cuanto antes para que todos tengamos un mejor nivel de vida y la sociedad sea lo sana que debe ser. Esto es posible. ¿Le duele mucho cuando estas cosas pasan en Olavarría? Los otros días estuvieron los dos hermanos de Fernando Martínez y decían, vinimos con odio por lo que le pasó a Fernando, pero no nos imaginábamos que Olavarría era una ciudad tan tranquila y que estas cosas podían pasar. Yo digo que sentí, además de la pena, bueno, el otro día me encontré con ellos dos, están muy reconocidos, pero yo sentí una profunda vergüenza cuando le mandamos el cadáver. Este mozo llegó a Olavarría a trabajar, esperanzado, y mandamos a La Rioja a sus padres el hijo muerto. Yo como olavarriense sentí tremenda vergüenza, amén de la indignación, amén de la pena. Si tuviera que decir cómo ve a Olavarría hoy y cómo quisiera verla dentro de 4 años. Para cerrar, ¿qué me dice? Que crece, es una ciudad que va a seguir creciendo, pero seamos claros, la ciudad no tiene escrito un destino, sino que el destino lo debe tejer el ciudadano permanentemente, y sobre todo es responsabilidad de los hombres dirigentes, los partidos políticos que gobiernan, los hombres de la oposición, los hombres de las sociedades intermedias, los dirigentes gremiales, los dirigentes empresarios, los maestros, los que tienen alguna responsabilidad, por supuesto, el periodismo. Tenemos una buena y sana estructura política. Tiene una riqueza que está dada por la minería y por el campo. Se va enriqueciendo toda una clase dirigente de pequeños y medianos empresarios. Veo mucha iniciativa individual en ese sentido, esto es positivo. Olavarría tiene que ser una ciudad universitaria, tiene que ofrecer la mayor cantidad de ofertas en ese sentido. Todo esto es, y se está dando, expresión de una ciudad que tiene un buen futuro. Por momento uno puede estar tentado a decir que tenemos un gran futuro, pero que también no perdamos de vista que ese futuro es hijo de nuestra voluntad.
sorrow. A moment only takes to say goodbye. I'm waiting, wildcat in a sad dog story. 9 roads to follow. A moment only takes to say goodbye. For all the love that turned us. Aprovechamos el material existente del cual se estaba, faltó un poco para acá, polvo, Bueno, mientras vamos recorriendo este lugar que es muy querido por usted, podemos ir desgranando un poquito su vida, si no le molesta, contarnos quiénes fueron sus padres, si es gente nativa de Olavarría, cómo fue su niñez. Mis padres eran vascos navarros, que vinieron en el año 26 a Argentina. ¿Los dos? Los dos vinieron casados, son de las montañas de los Pirineos. Y bueno, se instalaron en Olavarría, estuvieron 2 años en Alvear, luego volvieron a Olavarría y por último ya en el año 29, poco antes de nacer yo, se instalan en Sierra Chica como panaderos. ¿Usted es el hijo mayor? No, yo soy el segundo hijo, somos 3 hijos, 2 mujeres, yo soy el segundo. Una mujer mayor, una mujer menor. ¿Y qué hacían sus padres cuando se instalaron acá? El oficio que mi padre era pastor, en Navarra por supuesto, y aquí pasó a ser panadero. Y luego pasamos al campo, sí, como arrendatarios, pequeños arrendatarios, y cuando yo termino la escuela primaria, el trabajo principal en la explotación agropecuaria pasó a ser el tambo. O sea que mi padre y yo iniciamos ya el trabajo del tambo, que un montón de años estuvimos trabajando en eso. ¿Qué recuerdo tiene de ellos dos? Ah, maravillosos, como deben tenerlo todos los hijos, ¿verdad? Mi padre era un vasco con las características salientes, creo que del vasco, y mi madre también, una bella mujer que se llama una madre excepcional. ¿Es parecido a él usted? Algún parecido tengo con él, sí. O en el carácter. En el carácter. Sí, lo tenemos. Y después de eso, ¿qué pasó? ¿Usted estudió, hizo su escuela primaria? Yo tengo solamente la escuela primaria en Sierra Chica, donde llegaba a caballo. Hice toda esa escuela, salvo el primer grado, que lo hice estando todavía en Sierra Chica. Así que lo hice hasta el 6º grado. Quise estudiar, por supuesto. ¿Qué quiso estudiar? Quería hacer la secundaria, pero era una aspiración imposible, así que ya mi hermana mayor lo había intentado, tampoco se podía por razones económicas, la situación en aquellos años no era de tanta facilidad. Además el cargo de ser hijo único significaba ciertos compromisos. De modo tal que me propuse ir formando mi cultura de alguna manera, cultivando un gusto desde muy chico por la lectura, por el conocimiento. ¿Y qué le hubiera gustado ser? No sé, nunca definí qué podría ser como profesión, nunca me tentó un título, siempre me gustó la cosa pública. Desde muy chico, además en casa se hablaba mucho, se informaba mucho, se discutía mucho, sobre todo los temas políticos, nacionales, internacionales. En aquellos años de la primera niñez, diríamos, ocurría la Guerra Civil Española, claro, que tenía un impacto muy directo en nosotros, porque tengo tíos hermanos de mi padre y de mi madre muertos, y todas las cartas, las historias, los debates, las reuniones de parientes, bueno, era muy álgido todo esto. ¿Qué consejos le daba su padre? Usted era el hijo varón, el único hijo varón. Consejos muy poco, ¿no? Consejos muy poco, de pocas palabras, pero de mucho ejemplo. La ventaja del campo para la formación del chico en relación con la familia es que uno vivía todo el día pegado al padre. Iba a alambrar o iba a hacer algún trabajo y habitualmente siempre era con el padre. Allí surgían conversaciones, comentarios, historias, análisis, como lo hace cualquier chico de campo, como se hace habitualmente. La mesa era una mesa de mucha conversación. Yo sostengo que el hombre de campo es el hombre mejor
mejor informado ha sido y creo que lo sigue siendo, porque dispone de algún tiempo, viene un amigo, viene alguien que pasaba con unas vacas, se sentó y almorzó con nosotros y siguió la sobremesa, después se cebaron unos mates. Esas ruedas te dan una enorme información y una relación con los padres muy cercana, por lo tanto, más allá de la palabra expresa, tener que hacer esto, aquello, estaban las conductas. Clau. Usted decía que viene de una familia vasca y se respetan mucho ciertas actitudes, hay mucho respeto, por ejemplo, en esto que decía en la mesa, cómo se era, digamos, en la familia de ustedes, o era un hombre, su padre, muy recto, muy de no dejar opinar. Teníamos un enorme respeto por mi padre particularmente, un gran respeto por mis hijos, pero siempre tuvimos una enorme libertad para discutir con él. Jamás sentimos ninguna coacción, para decirnos que discutíamos, y desde chico en lo político teníamos debates realmente ardorosos, pero había límites que no se pasaban, por supuesto. Debates así muy fuertes porque políticamente por ahí había distintas ideas. Teníamos distintas ideas o distintas posiciones en algún momento, muy divertido, yo era muy chico y discutía a la par de él y nunca me dijo cállate la boca porque sos un mocoso, jamás. Esa es una de las grandes lecciones que he tenido, que creo que he seguido respetando en mi vida. ¿Le han quedado amigos de esa época de su primaria, de esa época en... Claro, Disculpa. Porque hay mucho viento. Acá está, mira, famoso puente. Van a romper, son brujas. Sí. Estos son los bancos. Bueno. ¿Le han quedado amigos? Hoy por hoy claro. ¿Tiene amigos de aquella época de su vida, de su adolescencia? Sí, amigos no cultivados, amigos de encuentro, porque yo he seguido siempre caminos distintos a todo el grupo de aquellos amigos, tanto de la escuela primaria como de la gente del campo. De modo tal que no siempre tenemos el tiempo para encontrarnos, pero son encuentros felices cuando nos hallamos con ellos. Pero ¿usted es de saludar a alguien en el Día del Amigo? ¿Considera que tiene alguna persona amiga? No soy, sí, por supuesto los tenemos, pero soy prudente en la definición de los amigos. Además, cuando uno está en la función pública debe ser muy cuidadoso. El hombre que está en la función pública debe cultivar una enorme libertad para tomar decisiones cuando crea convenientes con cualquier persona. Entonces, esto hay que vigilarlo mucho. A veces uno dice duramente, que la política no te permite tener amigos, porque lo peor que uno puede hacer en la función pública es trabajar para los amigos. Pero tenemos toda una, no sé cómo llamarle, si son amigos, tanta gente que antes y ahora ha trabajado y trabaja con nosotros con tanta libertad y que podríamos llamarlos amigos. Pero yo me refiero a ese amigo que uno cuando por ahí está mal, tiene algún problema, tiene que tomar una decisión, toma el teléfono, la familia. Los amigos son la familia. En esa función está mi esposa, estuvieron mi madre, mis hermanas o mis hijos. Esa es la función, lo cumplen ellos acabadamente. ¿Cuándo y cómo conoció a su esposa? Mira, esos son detalles que, es decir, hay un vicio, me parece que es una enorme tontería a preguntar en todas estas cosas, pero... ¿Está diciendo que estoy preguntando tonterías? ¿Que estoy preguntando pavadas? Es uno de los vicios que tiene el periodismo moderno, no hace la cosa. Yo conocí a mi esposa a conocer al hombre. Noviamos durante un año y pico, y nos casamos, y bien, y hace 30 y tantos años. Por eso, como cualquier persona común. Exacto, sí. ¿Cuántos hijos tiene? Tenemos 3 hijos, un varón, que es el mayor, y 2 mujeres menores. ¿Qué otras cosas ha hecho después de, nos habíamos quedado por ahí en su vida en el campo, ¿no? Su vida rural. Bueno, después de eso, ¿qué más hizo? Usted fue tambero, sos muy conocido. Yo llevé 23 años, se hacía lo que se hace en una chacra, como cualquier vez. Yo cuando veo y salgo por ahí, veo a algún pibe a caballo cuidando unas vacas, y yo hice eso mismo, y a veces me veo yo mismo. Qué insólito pensar que ese chico que una vez mañana podría haber sido intendente de su ciudad. Sin embargo, es posible. ¿Usted lo pensó en algún momento? ¿Soñaba una vez que...? Siempre tuve vocación por la cosa pública, no sé si era por la municipalidad, pero por el gusto, por el municipio, pero sí un gran gusto por la cosa pública, una gran atracción. Entonces en el campo se hace de todo, del tambo, a fabricar quesos, trabajar, juntar maíz, qué sé yo, sembrar algún
la huerta, trabajar en las cosas al alambrado, lo que hacen, ninguna maravilla, no somos héroes de nada, pero eso es lo común. Y en los ratos libres, leer, yo siempre tenía un plan, todos los años me hacía un plan de lecturas, es decir, el plan consistía en descubrir esto que quería descubrir. No siempre conseguía los libros, no siempre podía, yo tardé años en poder comprar los primeros libros. Cuando iba a la escuela era un lector más que asiduo de la biblioteca. Luego el trabajo a veces dejaba tiempo y a veces no dejaba demasiado tiempo. Yo por muchos años me levantaba 1 hora antes, es decir, si había que levantarse a las 4 me levantaba a las 3, si era a las 6 me levantaba a las 5. Y dedicaba 1 hora exclusiva a la lectura, a tomar mate, al lado de la cocina económica, con la leña de vaca y avanzaba en eso. Y luego el tambo le permite a uno volver, nos permitía volver sobre todo lo leído, o sea, resultaba muy útil. Esa es una de las tareas. Después participé muchos años en la cooperadora de la escuela, organizando carreras, carreras sortijas, carreras cuadreras, bailes, tertulias. Ese era un grupo muy lindo que trabajó hasta que me casé. Estuvimos alrededor de 10 años trabajando activamente en todo eso, que nos dio mucha satisfacción, participando de algunas carreras sortijas como simples vecinos. Bueno, no había demasiadas habilidades. Claro. ¿Y cuándo dejó el campo? Dejé cuando me caso, en el año 66. Yo por entonces, yo era tambero y siempre siendo tambero fui concejal. Fui candidato a intendente en el año 62, una cosa muy curiosa, andaba así bote y bombacha, bueno, salimos por supuesto tercero y lejos, pero era secretario del bloque de concejales. En el año 63 pasé a presidir el bloque de concejales, un grupo de jóvenes tomamos la conducción del Partido Radical entonces, y por ahí empezó todo esto. Claro. Y esa primera candidatura a intendente, ¿cómo la vivió? ¿Con muchas expectativas? No, la candidatura a intendente surgió por esto. Decíamos que el candidato que tenía el partido era conservador. Entonces los jóvenes nos oponíamos duramente. ¿Por qué? Porque el candidato a gobernador de entonces era Crisólogo Larralde. Crisólogo Larralde tenía en su historia algún parecido conmigo. Él había sido juntador de maíz, él había sido un muchacho de campo. Él dijo una enorme verdad una vez que me quedó grabado. Un día lo trataron de oligarca en esas luchas internas, y él dice: oligarca yo, que soy la flor innata de la gleba. Mi madre fue sirvienta y mi padre fue carrero. Mi madre también fue sirvienta. Entonces yo me sentía muy identificado con Crisólogo Larralde, con sus ideas, con esa lucha por los derechos de los obreros, los más humildes, y expresaba una línea popular. Entonces hubo una interna, se volcó en las urnas, pero pasé a ser candidato yo. Pero antes de las elecciones falleció en la tribuna Crisólogo Larralde. Tal vez la historia hubiese sido distinta sin la muerte de Crisólogo Larralde, pero en verdad veníamos en toda la provincia o en todas las provincias los radicales para ser terceros, y así lo fuimos. Además, acá en Olavarría tenía toda la fuerza, toda la pujanza y todo el prestigio el doctor Portarribas. Era muy difícil. Claro. Echeverri también fue viajante. Sí, fui viajante cuando yo tengo que volver acá, venir al pueblo, que ya el campo no nos daba para mantenernos una segunda familia. Por amigos, me presentaron una empresa líder y yo, que venía de ser un tipo hosco, de pocas palabras, aparecí siendo viajante. No cuadraba a mi modo de ser viajante, el clásico viajante. Traté de aprender mucho, traté de escuchar mucho, de leer lo que había sobre el tema, y lo que no suplía por simpatía lo hacía con mucho trabajo, y pasé a ser un vendedor de los mejores vendedores que tuvo la firma. ¿Qué vendía? ¿Qué productos eran? En aquel momento era una casa más prestigiosa, era Ciabasa, Polvo Camello, los detergentes, era Johnson, Lámpara Philips, bueno, una serie de vinos. Aprendí mucho, mucha relación, fue una muy buena experiencia. ¿Y qué zona recorría? Recorría todo el partido de Olavarría, más La Madrid y La Prida. Era un servicio. ¿Sus padres lo alcanzaron a ver ocupando un cargo así político? Claro, sí, en el 83, es decir, yo fui senador, fui concejal, por supuesto, estando con ellos, fui senador provincial, y la primera intendencia, ellos fallecieron durante mi primera intendencia.
mi madre cuando ya había dejado, a los pocos meses. ¿Qué decían? ¿Qué le decían? ¿Que sentían orgullo? Somos pocos expresivos, creo que había una profunda satisfacción. Sí, sí. Pero no se hablaba demasiado del tema, lo acompañaban, no lo apoyaban. Demasiado, pero bueno, no lo podía percibir de distintas maneras. De todos modos, nosotros siempre hemos dado a la vida más importancia que a los cargos, a estas cosas esenciales, de los gozos sencillos, de la cosa más simple al que tenemos alcance todos los seres humanos, ¿no? ¿Se acuerda de su primer discurso frente a alguna multitud? Fue el primer discurso fue muy circunstancial, en la Quinta de Ochi, en Sierra Chica, debe haber sido el año 56, 57, por ahí. Hicimos un asado, una fiesta donde lanzamos una lucha interna con candidato a intendente don José Iturralde. Yo debí presentarle, agarré ese micrófono por primera vez en mi vida. Yo por entonces no sabía lo que era un teléfono, no sabía hablar el teléfono, yo era concejal y me costaba hablar por teléfono, no sabía. Así que esa fue mi primera experiencia, de bota, de bombacha, de pañuelos, usaba bigotes entonces. Una foto que creo que se ha perdido, para mí fue inolvidable, ¿no? Sí. Y a partir de eso empecé a andar en las campañas internas y en las campañas generales, yendo a los pueblos, a San Miguel, a Santa Luisa, a Recalde, a Mapis, y era ya orador casi siempre inevitable. Siempre tratando de decir lo que se piensa sin tenerlo escrito, como por ahí hace ahora habitualmente. Nunca escribí, rara vez. Ahora he leído el otro día, jamás he escrito un discurso. En el Consejo Deliberante jamás, como senador jamás, como orador jamás. Tampoco los he memorizado, siempre he tenido alguna línea, leí mucho de oratoria, alguna línea sobre la cual trataba de expresarme. Hay secretos, uno debe saber cómo comenzar y es fundamental saber cómo terminar. Claro, darle un cierre. Claro. No he sido un gran orador, pero bueno. Bueno, tener prestancia, tener una voz, una forma de dirigirse también. Sí, ¿no? sí. Me faltó conocer, es decir, educar la voz, la impostación de voz, todo eso es una falla muy seria en mí. Bueno, ¿qué cosas le ha dejado a usted esta vida pública tan agitada y tan rica por ahí, ¿no? Que ha tenido usted, ha empezado muy joven, y ya es un hombre de 70 años, y no ha parado, se puede decir, ¿no? Durante todos esos años. ¿Qué cosas positivas me gustaría a mí en realidad que me dijera que le ha dejado? No ha sido agitado, ha sido más o menos intensa, pero no agitada. Creo que mi vida nunca es agitada, puede ser muy ocupada, pero no diríamos que es agitada. Lecciones son muchísimas, un largo aprendizaje. La primera condición es la que ya Aristóteles marcaba, que en los vascos es muy característica, gozar de lo que se hace. Esto sí lo aprendí en las leyendas, en los cuentos y en las cosas de mi propia casa, gozar de lo que se hace. Yo era tambero y vivía muy feliz siendo tambero. Y cuando había que trabajar siempre me sentí feliz. Nunca renegué de lo que había que hacer. Y cuando fui viajante gocé, y cuando luego tuve que trabajar o trabajaba en un estudio jurídico, fue espectacular con el doctor Zaparrat, todo lo que aprendí, las relaciones que tuve, el conocimiento. Y cuando por un hecho que no viene al caso contarlo, por una casualidad que se vincula a lo personal a lo político, terminé como martillero, descubrí que era una profesión excelente, que generaba cantidad de conocimientos, cantidad de amigos, y que nos dejaba mucha libertad para hacer política, por los tiempos vacíos que la profesión genera. Una de las mejores para hacer política es la de martillero. Y luego la función pública, claro, hay lecciones diversas, distintas, valiosas. Vuelvo, todo es un aprendizaje. Y yo creo que no soy igual ahora que cuando era senador, ni que cuando fui mi primer mandato, porque se han ido aprendiendo cosas. Alguien dirá, bueno, pero usted tuvo que gobernar para aprender. No, no es cierto. Estas cosas, la experiencia, creo que la virtud del hombre, es vivir descubriendo cosas nuevas todos los días, y esto lo tiene la función pública.
Cuando usted dice que ha disfrutado, que ha gozado de todos los trabajos que ha hecho, a pesar de que ha pasado por infinidad o por muchos y todos distintos, ¿esto lo lleva por ahí a haber expresado en cierto momento, hoy por hoy, cuando la gente no tiene trabajo, no lo busca, no está conforme, a decir, bueno, el que quiere puede trabajar hoy por hoy, o hay que estar conforme con lo que se tiene, con lo difícil que está por ahí el momento? El tema es el siguiente: yo creo que la función, ya como función pública y hasta como vecino, uno tiene que tratar de que no haya desamparados. Que no haya desamparados es aquel que tiene una dificultad tenga a quien acudir, que es un logro que creo que está muy bien aceitado, muy bien acabado en nuestro medio, como lo decía hace unos días un conocido sacerdote, que decía que por vía oficial o por vía privada había quien acudir. Lo que uno debe tener muchísimo cuidado en no generar una clase social de gente que vive pidiendo. Debe alentar que busque sus propias soluciones. Pero hay gente que no encuentra trabajo y ahí debemos estar nosotros, con los alimentos que le falta, con el hospital abierto, con la mayor protección, buscándole si es posible cómo se puede hacer la vivienda. Pero lo que no quiero es el argentino de brazos cruzados. La asistencia, pero no el asistencialismo. Exacto, exacto, porque es negativo, el asistencialismo es negativo, la sociedad se degrada. La sociedad se fortalece cuando todos los individuos hacemos todo un esfuerzo dentro de nuestro marco de acción, dentro de nuestras posibilidades. El comunismo se cayó solo como un flan, es uno de los grandes fenómenos de la historia, que se está estudiando y se seguirá estudiando seguramente con gran interés. Se cayó el imperio, uno de los imperios más grandes de la época moderna, sin que el otro imperio tirase un tiro. Y lo mató esta falta de eficiencia, falta de un pueblo que sumara. El comunismo hizo una gran caja y todos comenzaron a meter la mano en la caja y cada vez menos ponían cosas en la caja. Bueno, de esto debemos cuidar nosotros. Los pueblos prósperos, los pueblos que tienen conducción en el mundo, son pueblos conformados por un pueblo de trabajo. Y el argentino, sustantivamente, es un pueblo de trabajo, es un magnífico pueblo. Hay que alentarlo. Mis socios, nuestros socios son los hombres de trabajo, los hombres que trabajan. Luego hay problemas con gente marginada, gente que cayó en los peores vicios o en la pobreza mental, en las limitaciones por el alcohol. Bueno, de alguna manera toda esa gente se la atiende, pero que no sea un mecanismo fácil, que todo sepa que algo debe dar a cambio, porque todo es de todo. Lo otro es una concesión muy oligárquica de la vida, donde se debe suponer que hay un Estado o que hay una riqueza que está allí y que puede bajar fácilmente. Etapas de la vida de una persona que usted lo conmueven más, por ejemplo, los chiquitos, los ancianos, un desamparado, un enfermo, no sé, ¿qué figura por ahí le llegan al corazón de una manera especial de todo esto? Uno tiene entre las debilidades que tiene ser muy emotivo, aunque no lo parezca. Yo siempre me preocupó la emotividad y recuerdo, y a veces he tenido que salir en ayuda de un amigo, Sarmiento cuenta en el Facundo, si mal no recuerdo, cuenta un atardecer en San Luis. Y él dice, caía el sol, llegaban las ovejas balando, se oía a lo lejos el mugido de un toro y unas viejas rezaban el rosario en la capilla. En ese silencio, yo que soy emotivo, decía Sarmiento, y lloré. Cuando nosotros, un sábado llegué al hospital y habíamos terminado el búnker donde, me encuentro con que se había terminado el búnker, donde íbamos a instalar el tomógrafo. Yo estaba solo allí y me emocioné. Y después dije, ¿por qué me emociono? Pero sentí una profunda emoción, solo, como que había un logro ahí fantástico a mi juicio. Bueno, esas cosas que nos emocionan se dan con los chicos, con los heridos. Yo ando bastante en el hospital, tengo oportunidad de hablar con mucha gente. Son muchas las cosas que nos emocionan, muchísimas. No siempre se traslada y uno debe manejar las emociones a lo público, ¿no es cierto? Y muchas veces uno tiene que mostrarse muy duro porque tiene algunos principios de los cuales no nos vamos a acabar. Es muy duro decirle a un funcionario que tiene que irse.
terriblemente duro, pero esas son las durezas que he mantenido y las voy a mantener a rajatabla. Cuando deje de mantenerlas seré un mal gobernante, pero es doloroso, terriblemente doloroso, pero hay que hacerlas. ¿Qué nos emociona más una cosa que otra? Hay muchas cosas. ¿Cuándo se siente traicionado Helios Echeverri? ¿Con qué cosas? No sé. Realmente no sé si alguna vez me he sentido traicionado. No tendría ningún juicio sobre las traiciones. Es pedirle al otro, tal vez, que lo comprendan. No, pero no tengo no tengo cargos en ese sentido, no recuerdo nada. ¿Usted cree que la democracia es realmente la mejor forma de gobierno en este momento? Claro que sí, siempre ha sido la mejor forma de gobierno. La democracia y la república. Nosotros vivimos un mundo del gran triunfo de la democracia liberal, que es uno de los logros utópicos e ideológicos más acabados de la historia de los últimos aproximadamente 500 años de la historia occidental. La preeminencia de la voluntad del pueblo dentro de normas que garantizan la libertad de los menos poderosos. Muchas veces se habla de prohibición, mayo del 68, con una enorme ligereza, con una, habría que calificarlo muy duramente, decía prohibido prohibir. Esta es una postura eminentemente oligárquica. Una sociedad que no prohíbe cosas es una sociedad que termina en manos del más poderoso, y el más poderoso es el que tiene el palo más grande y más plata. La democracia liberal, la democracia de la república, de las instituciones del derecho, de todo esto, nos garantizan a todos tener paz y espacios propios de libertad. Esto es un logro fantástico y es la gran novedad de nuestro tiempo. Lo que hemos vivido en nuestra niñez, por ejemplo, el gran auge de los gobiernos fascistas, del nazifascismo, del comunismo, que era una forma distinta de lo que es el fascismo, pero son fascistas esencialmente. Para nosotros es un logro de la humanidad formidable esta extensión de la democracia liberal. Yo creo que no hablamos mucho de esto porque en Argentina existe una escuela que viene de la derecha que habló muy mal de todo lo que era liberal. Y los nacionalistas en algún momento nos pegamos, o se pegaron contra ese discurso liberal, no entendiendo que era una cosa lo conservador y otro lo liberal, ¿no? Pero este es el gran, y es lo mejor. Yo le decía hoy a unos chicos, y a todos trato de decirle, el acto eleccionario. El acto eleccionario, en ese instante donde uno pone su voto en un sobre en el cuarto oscuro y lo pone en una urna, ejerce la libertad más maravillosa que puede tener un ciudadano. En ese momento somos libres, totalmente libres. Y uno revaloriza la visión y la enorme lucha que tuvo Hipólito Yrigoyen, Alem, sobre todo Hipólito Yrigoyen, el radicalismo de fines y principios de siglo, que de todo esto hizo la gran bandera, porque ese es el principio de la democracia. Lo otro es el respeto a las instituciones y el respeto a la libertad dentro de las normas preexistentes, porque a esas normas todos nos hemos adherido y nos hemos comprometido a respetarlas. ¿Hay algún hombre en la historia y alguna mujer a la que usted admire? Yo creo que hombres hay muchísimos. Los hombres primero somos imperfectos por naturaleza, somos pecadores por naturaleza, nadie es perfecto, esa es una cosa tan bella de este misterio que es la vida. Sí, a hombres podríamos citar a muchísimos. Yo cité dentro del partido a Levenson, a Larralde, cito a Levenson, un formidable maestro de aquellos tiempos, a Frondizi, por supuesto a Balbín, que fueron realmente hombres admirables, ni que hablar de la leyenda que significaba Amadeo Sabatini en Córdoba. Para nosotros en la juventud de casi niñez era nuestro ídolo. El radicalismo tenía aquellos años como ídolo hacia nivel popular, los que militábamos o teníamos simpatías por las intransigencias, por todo esto, como líder a Amadeo Sabatini, un hombre austero, un gobernante progresista, sensacional, valiente, encaró el fraude conservador, pobre, un tipo realmente excepcional. Grandes hombres de la historia, grandes hombres más modernos, Churchill es un hombre admirable, lo es De Gaulle, y así se pierde en la historia tantos hombres.
Irigoyen, a través de sus distintas biografías, a través del conocimiento que uno tuvo por terceros, de quienes podían dar noticias de él, y así tantos. ¿Mujeres no me va a nombrar ninguna? No está muy rica la historia de mujeres ejemplares. Nosotros hemos sido contemporáneos, digamos, de Evita. Evita era una mujer absolutamente singular, pero no he compartido tantas cosas de ella. Pero no cabe ninguna duda que penetró como pocas personas en el espíritu del pueblo, con esa condición de un liderazgo espectacular. Pero no puedo citar demasiados ejemplos. Usted habla y habla... Las mujeres tienen que hacer historia. Pues y en eso sí lo están haciendo. Ahora sí. Usted habla mucho de lo importante que es llegar a algo a través del sacrificio, del trabajo, de la humildad, de demostrar que se es honesto, de demostrar y de serlo. ¿Usted cree que una persona que por ahí nació con dinero, que se crió en una familia con plata, que no le costó tanto conseguir las cosas como a usted o como a tantas otras personas, no pueden ser sinónimo también de dignidad, de ser un buen gobernante, Sí, como no, estamos llenos de ejemplos. Bueno, Irigoyen, Alvear. Actualmente, que por ahí nos vamos para el otro lado, ¿no? Por ahí creemos que hay gente que demuestra constantemente que tiene mucha plata y que no se sabe de dónde la sacó y que están en la parte política. ¿Prefiere alejarse un poco de eso? No, eso es otra cosa. No, confundí la pregunta. Confundí la pregunta. No, eso es despreciable, absolutamente despreciable. El hombre público, en los tiempos modernos y en esta de la democracia, no tiene que ser necesariamente un hombre rico. Si lo importante es que los que no tenemos fortunas podamos ejercer esto, por eso se justifican los sueldos, esto está bien. Hay una cosa que es razonable. Esto dicho a un viejo idea de que no debieran cobrar sueldos y demás, eso está bien. Lo que está mal, lo que debemos combatir, que se use el Estado para el enriquecimiento personal. Este es el gran fenómeno de la corrupción moderna. Todo lo he dicho, el chofer de Pierri compra un club de 3 millones de pesos y vive en el Jai. Esta gente tiene que estar presa, nosotros no podemos ser tan hipócritas, no decir este tipo cómo está viviendo. Bueno, los pocos que están presos lo descubren los medios, como en el caso de María Julia. Que son una de las garantías, sin duda, que tenemos para que no se escondan cosas. Esto hay que combatirlo, y creo que esto es el punto débil, gravemente débil, pésimo del menemismo. Menemismo incorporó el sistema de la oligarquía provincial a la nación. La oligarquía provincial, 3 o 4 provincias argentinas todavía son así, o han sido así hasta ahora. La Rioja, lo fue Catamarca, lo es Corrientes. Es legítimo que el tipo que es gobernador se enriquezca poniendo empresas de construcción de él, poniendo testaferros, usando el Estado. Todo esto es aceptado y todo esto debe ser combatido. Y esto no se conocía a este nivel hasta que llega Menem a la residencia de Olivos, donde él mismo en la residencia está mostrando una separación con el pueblo abismal, viviendo como un príncipe con ideas de monarquías y no de repúblicas. Esto hay que combatirlo. Creo que lo que pasó el domingo es una renuncia, un anatema a todo esto. Pero hay mucha gente, y lo hay también en el peronismo, también en otros partidos, que dan ejemplos, y yo creo que estos ejemplos lo que hay que hacer es ponerlos, demostrar para que los jóvenes vean que hay caminos posibles, caminos donde algunas normas de conducta sean reconocidas por la sociedad y algunas normas de conducta sean combatidas por la sociedad, pero también por el Código Civil y por la justicia. Esta Argentina es barato mentir, es barato calumniar, es barato matar, es barato robar. Y esto debe terminarse. Debe ser muy duro para quien roba, debe ser muy duro para quien mata, debe ser muy duro para quien viola. Estas cosas son las etapas a cumplir que debiera ser cuanto antes para que todos tengamos un mejor nivel de vida y la sociedad sea lo sana que debe ser. Esto es posible. ¿Le duele mucho cuando estas cosas pasan en Olavarría? Los otros días estuvieron los 2 hermanos de Fernando Martínez y decían, vinimos con odio por lo que le pasó a Fernando, pero no nos imaginábamos que Olavarría era una ciudad tan tranquila y que estas cosas podían pasar. Yo digo que sentí, además de la pena, bueno, el otro día me encontré con ellos dos, están muy reconocidos. Yo sentí una profunda vergüenza cuando le mandamos el cadáver. Este mozo llegó a Olavarría a trabajar, esperanzado,
y mandamos a La Rioja a sus padres el hijo muerto. Yo como lavarriense sentí tremenda vergüenza, amén de la indignación, amén de la pena. Si tuviera que decir cómo ve a Olavarría hoy y cómo quisiera verla dentro de 4 años. Para cerrar, ¿qué me dice? Que crece, es una ciudad que va a seguir creciendo, pero seamos claros, la ciudad no tiene en escrito un destino, sino que el destino lo debe tejer el ciudadano permanentemente, y sobre todo es responsabilidad de los hombres dirigentes, los partidos políticos que gobiernan, los hombres de la oposición, los hombres de las sociedades intermedias, los dirigentes gremiales, los dirigentes empresarios, los maestros, los que tienen alguna responsabilidad, por supuesto, el periodismo. Hay cosas muy alentadoras. Tenemos una buena y sana estructura política. Olavarría tiene un clima político bueno, de buen nivel de convivencia, y esto garantiza eficiencia hacia adelante. Tiene una riqueza que está dada por la minería y por el campo. La minería todavía nos garantiza tener un punto de apoyo muy importante. Difícil, porque vivimos un mundo muy abierto y muy competitivo, pero creo que esto va a seguir siéndolo. Se va enriqueciendo toda una clase dirigente de pequeños y medianos empresarios. Veo mucha iniciativa individual en ese sentido, esto es positivo. Va creciendo la conciencia de que necesitamos más educación. Creo que esto es uno de los temas que más debemos atacar. Olavarría tiene que ser una ciudad universitaria, tiene que ofrecer la mayor cantidad de ofertas en ese sentido. Tenemos que ofrecer alternativas de trabajo a la gente joven, preocuparnos por todo esto, y esto se vincula a la educación, consolidar lo que hemos conquistado, hacer que las familias vivan bien. ¿Y qué es vivir una familia? Bueno, que de alguna manera consiga la casa, que tenga paz, que tenga algún nivel de seguridad, que por momentos los perdemos fuertemente, que sus chicos tengan un lugar donde ir a recrearse. Esta es una de las ofertas. Un hombre que no tiene fortuna hoy viene acá con sus hijos, toma unos mates, conversa con su mujer, los chicos libremente tienen cómo entretenerse, cómo encontrarse, abrirles más perspectivas en ese sentido a los chicos y muchos más también a los jóvenes. Todo esto es, y se está dando, expresión de una ciudad que tiene un buen futuro. Por el momento uno puede estar tentado a decir que tenemos un gran futuro, pero que también no perdamos de vista que ese futuro es hijo de nuestra voluntad. ¿Qué cree que le va a dejar a Olavarría un intendente como usted después de tantos años gobernándola? Porque va a pasar a la historia, evidentemente, se van a escribir varias líneas sobre usted. ¿Qué cree que va a dejar? Yo lo que creo es lo que tengo que hacer. Y uno después mira para atrás y ve que van quedando cosas. Pero uno ve lo que tiene que hacer en función de las necesidades de la población. Y esa es la pasión nuestra. Nos cuesta mirar para atrás. Este parque es una de las cosas que van a quedar permanentemente, y a veces yo digo, esto debe ser una de las cosas más importantes que hicimos. Esta fue una vieja idea que la historia, esta casualidad, la historia hizo que hiciera posible. Yo me imaginé este parque hace tantos años trayendo Hacienda a la Feria Falabella que estaba allí, cuando por supuesto no existía la ruta ni la idea de la ruta. Y veía esto al lado del arroyo. Yo siempre tuve muchas lecturas sobre lo hidráulico, sobre los parques, sobre los verdes, sobre las ciudades. Leí muchísimo sobre todo esto, lo que pude, me imaginé muchas cosas. Vi cómo Olavarría creció en algún momento sin los espacios verdes, cómo se llegó al arroyo. Y en el 83 fue el único programa de gobierno de todos los partidos políticos que hablaba de constituir un parque en esta zona, desde el punto de vista paisajístico, recreativo e hidráulico. Y quiso el destino que lo hiciéramos, y hoy ya tenemos 40 hectáreas aquí. Bueno, uno se para y dice, esta es una obra. Bueno, debe haber muchas, pero estoy pensando en lo que tenemos que hacer mañana, cómo vamos a cerrar el presupuesto, cuánta obra podemos hacer el próximo año, cómo vamos cumpliendo con las promesas, con los planes de gobierno que hemos trazado para estas elecciones. Y esto es lo que nos llena la vida. Lo que hay que ir haciendo, mucho más que lo que hemos hecho.
Sí, ¿está leyendo algún libro? ¿Qué libro está leyendo? Sí, siempre tengo lecturas y debidas lecturas. En este momento estoy atacando. Estas campañas electorales me han quitado algo de tiempo, pero de algún modo todos los días leo algo. Estoy iniciando La Gran Ruptura, que es la última obra de Fukuyama, que hay que leer porque son los pensamientos que marcan las líneas, aunque se esté uno de acuerdo. Y un estudio muy interesante sobre la riqueza y pobreza de las naciones, escrito por un americano también, Langer, que es de Harvard, y sigue en líneas generales la obra de Smith, pero con nuestro tiempo. ¿Por qué los pueblos son pobres? ¿Por qué los pueblos pueden ser ricos? ¿Cuáles son las problemáticas modernas? Uno ha tratado de leer siempre aquellos hombres que han marcado o van avisorando lo que va a pasar. Troffel, Serva Streiber, tantos otros durante aquellos años. Pero estamos metidos en eso y cuando hay tiempo, alguna novela si podemos, que también nos hace bien. ¿Escucha música? Muy pocas veces, me gusta muchísimo, pero tengo muy pocas oportunidades. ¿Qué? Es uno de los sacrificios que he hecho. No tengo gustos definidos, pero bueno, naturalmente algo de clásico, algo de tango, Folclore, ¿sí? Algo de folclore y algo de música vasca, o bastante. Sí. Bueno. Muchísimas gracias, Aceberry. Gracias a Casi una hora hemos estado con... Bueno. No salga de mi show, Han subido a la loma. ¿Estás filmando? Así que ahora hay que esperar. Ah, no, se fue lejos de donde estaba todo el proyecto, ¿no? Claro, no fue allí, muchos hombres.